Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, existe una historia que no pertenece solo a la música, sino a la memoria colectiva. Una historia que ha sido cantada por generaciones, susurrada en cantinas, repetida en velorios y contada en voz baja cuando cae la noche. La historia de Gilberto y de su perro negro. Pero hoy no venimos a contar el corrido. Hoy venimos a hacer la pregunta más peligrosa de todas. ¿Esto ocurrió de verdad? ¿O es solo un mito que aprendimos a creer? La canción dice que Gilberto nació en Apatzingán, que era valiente, que estaba enamorado de Lupita y que ella pertenecía a otro hombre, don Julián, un hombre de dinero, poder y sin escrúpulos. El corrido afirma que don Julián mandó a matar a Gilberto, que el crimen ocurrió cuando el perro no estaba y que después el propio animal regresó para vengarse. La canción afirma que el perro mató al asesino y luego murió sobre la tumba de su dueño. Pero aquí surge la primera pregunta. Si todo esto fue real, ¿dónde están los registros? ¿Dónde están los nombres completos? ¿Dónde están las actas, los periódicos, las denuncias? No existen. Y eso abre una grieta inquietante entre la verdad y la leyenda. Porque la historia no solo vive en la canción. En Santa Ana, Pacueco, Guanajuato, existe una estatua del perro negro. No es un mito digital, no es una imagen creada por internet, es de piedra, está ahí, como si alguien hubiera querido dejar constancia de algo que no debía olvidarse. Entonces surge otra pregunta todavía más inquietante. ¿Por qué levantar un monumento a una historia que nunca ocurrió? Algunos dicen que José Alfredo Jiménez solo creó una metáfora. Otros aseguran que escuchó esta historia de boca de gente del pueblo. Que el corrido no nació de la imaginación, sino del rumor. Porque en los pueblos las historias no se escriben, se heredan. Y lo más perturbador es esto. En distintas regiones de México y del mundo, existe la figura del perro negro como entidad ligada a la muerte, a la venganza y a la lealtad que sobrevive al final del cuerpo. Entonces la pregunta cambia de forma. ¿Y si el perro del corrido no era un animal común? ¿Y si el perro no regresó por instinto, sino porque algo más regresó con él? Los viejos de la zona dicen que algunas noches cerca del puente todavía se oyen aullidos. No de perro, no de coyote, sino de algo que suena cansado, como si aún estuviera esperando. Y entonces aparece la pregunta más dolorosa de todas. ¿El perro murió de hambre o murió cuando ya no tuvo a quien proteger? Porque quizá esa es la parte más real de toda la historia. No la venganza, no la muerte, no la violencia, sino la lealtad. Una lealtad tan absoluta que se convierte en condena. Y aquí es donde el documental deja de hablar de Gilberto, de Lupita o de don Julián y empieza a hablarnos a nosotros, porque todos, alguna vez, hemos sido ese perro, cuidando a alguien que ya no está, esperando a alguien que no va a volver, viviendo por alguien que ya murió por dentro. Entonces, la última pregunta no es sobre la canción, es sobre nosotros. ¿Cuántas veces seguimos fieles a alguien incluso cuando ya solo queda su recuerdo? Tal vez por eso esta canción nunca muere, porque no habla de un asesinato, habla del precio de amar sin límite. Y quizá por eso, aunque no haya pruebas, aunque no haya archivos, aunque no haya documentos, nadie se atreve a decir con total seguridad que esta historia sea mentira. Porque en los pueblos, las leyendas no se inventan, se sobreviven. Suscríbete al abismo, comenta tu miedo, comparte la leyenda. La próxima historia, ¿te buscará a ti?